en Bicho de Campo siempre que encontramos a alguien que tenga algo diferente. Veo que en el agro todo el mundo dice más o menos lo mismo. Entonces nosotros en Bicho de Campo nos esforzamos por encontrar invitados y gente que se dedique a investigar otras cosas. En este caso, y que diga cosas diferentes, digo, porque la verdad que si fuera por la realidad agropecuaria que nos cuentan, los medios hegemónicos y dominantes como nosotros dos, nos aburriríamos mucho. Juan Manuel Villuya es sociólogo rural, especializado en temas rurales, e investigó sobre un sujeto. Este es el libro que resume esa investigación: Las cosechas son ajenas, historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio. ¿Sobre quién investigó? Sobre los que manejan los fierros que levantan la cosecha. Más o menos, lo digo bien. ¿Cómo andás, Juan Manuel? Efectivamente. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Quiénes son? ¿Cómo los definís a estos sujetos de tu investigación? Bueno, son los productores invisibles de las cosechas récord, básicamente. El libro propone otra mirada sobre lo que en general consideramos el campo, no solo por decir, bueno, hay productores más grandes o más pequeños, sino porque pone el acento en estos personajes escondidos de toda esta historia, que son los operarios de la maquinaria agrícola. Ajá, que no son los productores. En el 70% de la mano de obra de la agricultura está compuesta por trabajadores en relación de dependencia, por asalariados, es decir, que los que se sientan en los tractores para sembrar, en las aplicadoras de agroquímicos, en las cosechadoras, en un 70% por lo menos son trabajadores asalariados en relación de dependencia. Cobran un salario, digamos que en general es pagado por una empresa contratista, a su vez, ni siquiera por el propio productor. Exactamente, el contratismo viene un poco a invisibilizar a los trabajadores, porque en general las inversiones o los productores han delegado en los contratistas la operación concreta de la siembra, la aplicación de químicos a la cosecha, y parece que ahí se terminó la historia. Lo que descubrimos en el libro es que atrás del contratista en realidad había de cada 10 personas que trabajan en esas empresas, 7 son asalariados, si es que todos se sientan en la máquina. Si me permitís, lo voy a poner en mis propias palabras. Digo, en general nosotros escribimos sobre productores. Capaz el productor ese no está vinculado directamente a la producción, sino que contrata a un contratista. Entonces nosotros escribimos sobre contratistas, que capaz que no está directamente vinculado a la producción porque contrata a un asalariado, a un tipo que maneja la máquina. Exactamente. ¿Cuánta gente maneja máquinas en estas condiciones? Digo, ¿vos tenés una dimensión? Son alrededor de 60.000 operarios de maquinaria agrícola que están dispersos en grupos muy pequeños, de 2, 3, 4, 5 personas, depende del tamaño de la empresa contratista, la especialidad, y al mismo tiempo, justamente porque están tercerizados, de alguna manera no figuran en los censos agropecuarios, que a su vez hace mucho que no tenemos, pero en general están, digamos, las estadísticas no los registran bien porque trabajan para contratistas que no siempre son los productores que registra el censo agropecuario. Entonces, lo que venimos a descubrir entonces es que los verdaderos productores, un poco como decías vos, vienen a ser trabajadores en relación de dependencia. Y un poco el libro también trata de rescatar a estos trabajadores, no desde una visión costumbrista o clásica de un peón que tal vez ya no existe en este agro moderno, y tampoco una visión tecnocrática, si querés, que lo reduce a un número pasivo. Hay más empleo, menos empleo, y el trabajador siempre es un número que recibe trabajo y tiene que agradecer que recibe trabajo, sino que, bueno, desde ya, pero fundamentalmente es él quien está produciendo lo fundamental de la riqueza, el valor, el que agrega valor. El tipo manejando la máquina no tendríamos... Claro, no es, en general las ideas que predominan el sentido común tienen que decir, bueno, el agro da trabajo, como que es, bueno, un poco proponemos invertir esa mirada. ¿Cómo sería el agro pampeano sin los trabajadores que se suben todos los días arriba? También, Juan Manuel, hay otra cuestión de que mucha de esta gente puede estar trabajando en distintas zonas del país, y de hecho empiezan por ahí con la cosecha de trigo en el norte y terminan en el sur del país, allá por Bahía Blanca. Sí, es un trabajo raro, es todo el año viajando. Casi migratorio, migrante. Digo. Exactamente, sí. Una de las cosas que indaga el libro, efectivamente, es cuáles son los itinerarios que van recorriendo estos trabajadores y los meses que están lejos de su familia, de los suyos, de sus amigos, de su entorno. Porque la gran maquinaria, al hacer más breve el trabajo, al hacerlo más corto,
reduce la ocupación en tu lugar, en donde vos vivís. Digo, hace 40 años tal vez podés estar 2 o 3 meses girando alrededor de Pergamino, Salto, lo que fuera, o Marcos Juárez. Ahora, para mantener el trabajo, si vos, pensemos que en 1 hora y pico ya hay una hectárea de soja sembrada, con lo cual tenés que ir a buscar el trabajo más lejos. Exactamente, como el trabajo rural tiene la particularidad que se despliega en el espacio, entonces para sostener el trabajo en el tiempo te tenés que ir cada vez más lejos. Y ahí viene el contratismo, digamos, un poco a hacer el vehículo a través del cual los trabajadores, como dice él, van desde Jujuy hasta Bahía Blanca y pueden pasar meses afuera de su casa. Para los que no logran insertarse, porque no todos hacen eso, el trabajo es cada vez más corto. Y te pregunto, ¿hay, o sea, vos lograste detectar en el marco de la investigación para el libro alguna caída en la cantidad de operarios? O sea, considerando que en los últimos años las máquinas son cada vez más grandes. menos maíz. Sí, desde ya. Entre la década del 70 y sobre todo en el salto tecnológico de los 90, entre el 70 concretamente y 2001 dejaron el campo 86.000 trabajadores más o menos. Aparte, los equipos de trabajo mismo, al eliminarse el chimango, al eliminarse... antes había 2 tractores por cada cosechadora y uno solo, una tolo autodescargable. O sea, había un equipo de 4 hombres y ahora hay 2 en el equipo mínimo. La siembra directa, lo mismo. Antes había que pasar mucho más tiempo dedicado a la siembra y por lo tanto había más trabajadores laburando en simultáneo. Ahora hay menos y ese trabajador quiere ir a trabajar a otro predio al lado para mantener la ocupación. Es decir, hay una caída. No obstante, entre 2002 y 2003, con la expansión del área sembrada y demás, hubo algunas estadísticas que indican que habría un repunte de la ocupación que tendrá que ver con la expansión del área sembrada, fundamentalmente. Y luego, entre el 2000, a partir del 2010 más o menos hasta la actualidad, volvió a haber un proceso de expulsión de trabajadores. Ahora, si son asalariados, tienen un salario que debe estar, bueno, ahora hablamos si en blanco o negro, pero que se puede medir. Uno puede decir, ganan tanto. Primera pregunta, ¿ganan bien? Bueno, eso siempre es muy relativo. En general, los trabajadores que operan la maquinaria de la agricultura pampeana, digamos, viven a término medio como gran parte de otros trabajadores de otros sectores de la economía. Es decir, uno puede decir, llevan un modo de vida, sacando por el momento este tema de que tienen que pasar. El tema es que para conseguir esa cantidad de ingresos tienen que trabajar mucho más que otros trabajadores de otros sectores. Y diferente, ¿sí? Porque capaz que los horarios son totalmente distintos. Exactamente. Bueno, ese mucho más es una jornada más prolongada y de repente muchos meses fuera de la casa, como es el caso de los trabajadores migrantes que comentaba él. Entonces, ¿eso a qué se debe? A que, medido por hora de trabajo, cobran los salarios más bajos del conjunto de la Argentina. Por lo tanto, para reunir la misma masa de ingresos que un trabajador medio de la ciudad y demás, tienen que trabajar mucho más. Entonces uno puede decir... O sea, capaz que terminan ganando lo mismo, pero porque claro, trabajaron el doble, a destajo, fuera de su casa, en condiciones... Claro, ¿cuál es la trampa? Que inmediatamente uno llega y dice, bueno, mira, tiene un auto, tiene una casa, tiene los servicios, tiene cable... Bien, bárbaro, pero para conseguir eso y para disfrutarlo muy poco tiempo en el año, tiene que trabajar mucho más que... Y eso tiene que ver con que sus salarios son de los más bajos del conjunto de los salarios en Argentina. Entonces hay una relación entre la jornada de trabajo o esta necesidad de ir tan lejos a trabajar con lo que cobra por hora. Acá hay un dato, pero además, digo, más allá de lo que cobra cada uno individual, las historias individuales globalmente inciden casi nada, porque respecto a la torta agrícola, la torta que generan, el volumen gastado en los salarios de esta gente, que es la que levanta la cosecha finalmente, representa solamente 1,5% de la facturación total del agro. Exacto, es un porcentaje bajísimo de la facturación bruta. De todos modos, una de las cosas que plantea el libro es que este tema de los trabajadores es uno de los elementos que hace a la rentabilidad del conjunto del negocio agrícola. Porque, por ejemplo, con la misma tecnología, hoy decíamos, bueno, estamos con la siembra directa, las máquinas más grandes, pero con la misma tecnología, si trabajaran 8 horas, hoy hay una jornada que puede llegar a durar 16 horas, vamos a ponerle, con la misma tecnología podrían laburar en 2 turnos 2 trabajadores en vez de 1.
Por lo tanto, el problema no es la tecnología. ¿Por qué no trabajan 2 trabajadores en vez de 1? Y porque le aumentan, son 2 viandas en vez de 1, son 2 trámites en vez de 1, van aumentando los costos laborales en general. Eso en general lo absorbe el contratista, que es el problema, que no es el que se queda con la tajada más grande del negocio agrícola, al contrario. En general muchos contratistas se funden, pelean la tarifa, etcétera, etcétera. ¿Y quién se queda con esa baja del costo laboral? En general, si bien lo hacen a través del contratista, se lo queda el que contrata al contratista. En un 85% de los que contratan la demanda de contratistas está concentrada en un 85% en las grandes empresas del sector. ¿Cuáles son las principales diferencias entre lo que sucede con la gente que trabaja en las máquinas acá y en Estados Unidos? Bueno, en relación a este tema salarial que vos comentabas, una de las cosas que descubrí es que básicamente por el mismo trabajo, pues básicamente el mismo trabajo, maquinaria 1 o 2 años más adelante, una tierra relativamente igual de fértil, mismos cultivos, un trabajador norteamericano cobra 4 veces más en dólares. Es decir que a nivel mundial, si se quiere un inversor que esté en Estados Unidos, dice ¿dónde invierto? ¿Acá o en Argentina? Uno de los elementos que hace la rentabilidad es el tema de los costos laborales. Aparte, no nos olvidemos que allá la agricultura está semisubsidiada o flota ahí dependiendo de las circunstancias, y acá hubo años que nos acostumbramos y nos resulta natural que hubo un 35% de retención por el caso de la soja, y el negocio siguió a la vez, es decir, que hay una rentabilidad muy grande. No digo Ahora, que sea solo por cierto, este tema, como decís vos. Pero también es cierto que en Estados Unidos tenés mucha gente que tiene su propia cosechadora en el campo, el productor que es él mismo el que Claro, cosecha, no es tan alto con una el porcentaje superficie de más rendimiento. chica. En general, otra diferencia es que hay menos asalariados que acá, porque hubo otro proceso histórico con el reparto de tierras, los granjeros y demás, y están mucho más capitalizados. Y a diferencia de acá, que de repente un contratista puede sobreamortizar una máquina haciéndola laburar 10, 15 años, allá la hacen laburar muy poco tiempo, la vuelven a guardar hasta el año siguiente y la subutilizan, digamos. Bien. Juan Manuel Villuya, investigador de Facultad de Ciencias Económicas. El Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, el CIA de Económicas de la UBA. El producto de su trabajo es esto, tratando de darle visibilidad a los que finalmente laburan en el campo y levantan la cosecha. Gracias. Gracias a ustedes.